Ok, bien. Tengo aquí una estructura que hice con ZSphere, recordemos cómo se usa el ZSphere. Y esta la voy a utilizar para empezar a dar volumen a una escultura, a un modelo. Realmente no importa si es una estructura de un humano, un monstruo, un insecto o un animal. El simple hecho es tener una estructura como si fuera nuestro alambre de base para hacer una escultura en la vida real. Ahora voy a tomar en el menú de Tool, en este submenú, voy a activar este que dice ZSketch. Este ZSketch, cuando yo lo activo, si se dan cuenta, cambia el color de mi estructura y me va a permitir dibujar encima de este alambre para hacer volumen. Hay que tener cuidado de tener el botón de Draw activado porque si no, no vamos a poder dibujar sobre este alambre. Entonces yo voy a dar clic sobre mi escultura y voy a poder empezar a crear volumen a partir de la estructura que ya tenía. Ahora ZSketch es bastante interactivo, porque yo por ejemplo dar control Z en caso de que no tenga algo así, o puedo por ejemplo si me sobran estas partes, ¿no? Por ejemplo puedo dar alt y borrar esta sketch que se hace, o también puedo suavizarlo. De hecho es bastante conveniente esta suavizada porque no tenemos un poco más de control sobre qué es lo que vamos a estar haciendo y no vamos a estar haciendo sketches encima del uno del otro y vamos a poder controlar nuestro volumen. Y entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para empezar a crear, por ejemplo, las tiras de los músculos en donde tendrían que ir en un cuerpo real, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el caso del trapecio, por ejemplo, y empezar a crear desde una base todas estas estructuras de volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí podría crear lo que sería el costillar, tal vez sin esa parte de arriba, ¿no? La cabeza y suavizar, ¿sí? Se dan cuenta cómo suavicé ahí. También podremos bajar la intensidad del smooth, recordemos que presionando shift puedo bajar la intensidad del smooth y hago la cabeza con el volumen que desea, ¿sí? Poco a poco, para no deformar demasiado y no agregar volumen en donde no lo desea. ¿Sí? Aquí empezamos a crear una estructura ya bastante buena de la cabeza. Por ejemplo, aquí añadí el costillar, un poco de volumen lateral. Esta herramienta funciona igual en base a el tamaño de la brocha. Entonces ahora sí ya me gustó más este volumen. Un poco de la cadera. Y bueno, les digo, no es necesario u obligatorio que sea una figura humana, sino que puede ser cualquier tipo de estructura. Yo simplemente estoy haciendo una figura humana porque disfruto de la anatomía de los humanos. Podemos crear aquí un poco de talón. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer sketch sobre sketch sobre sketch sin suavizar o sin controlar un poco de mi volumen? Por ejemplo, aquí voy a hacer sketch, sketch, sketch. Si yo quisiera suavizar, por ejemplo, esta parte, si se dan cuenta se unifica, pero tal vez no tengo el control que me gustaría haber tenido. Porque vean, de este lado parece estar bien suave, pero vean, este se está atravesando y realmente no estoy teniendo control sobre mi set sketch. Entonces, con Alt recordemos que podemos eliminar. Y bueno, voy a seguir con este sketch, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las ventajas del set sketch es que puedo yo crear geometría en donde no existe estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quisiera por alguna razón hacer un apéndice,
entre brazo y cadera, ¿no? Entonces yo podría hacerlo y no tendría ningún problema. Y presiono A, por ejemplo, para ver cómo está quedando mi estructura, y presiono A para regresar a la edición del set sketch, ¿no? Y empiezo a crear volumen, por ejemplo, cosa muy útil, ¿no? Suavizando, ¿no? Esto ya depende del diseño del personaje, ¿no? Puedo quitar. No tengo ningún problema. Ahora, por ejemplo, si ya conocemos de la anatomía, entonces podemos empezar a crear volumen según los músculos, ¿no? Lo que ya estaba haciendo con el trapecio. Aquí hay que tener paciencia porque a veces es muy complicado hacer músculos que estén muy pegados, pero les digo, es cosa de tener paciencia. Un poco de aquí del trapecio va hacia arriba, un poco de deltoides. Recordemos que siempre que estemos buscando una estructura muscular, lo que tenemos que hacer es seguir la línea de los músculos como si lo estuviéramos viendo en la vida real, ¿no? Por ejemplo, aquí los pectorales, que van hacia el brazo, y ven como siempre estoy suavizando, porque quiero tener un buen control de mi modelo, ¿no? Bíceps, y ahora bueno, en fin, ya que tenemos un volumen que nos tenga satisfecho, vamos a tomar, este obviamente es un trabajo en proceso, no está terminado. Vamos a tomar, bueno, antes de eso, una de las ventajas que tiene ZSketch, por ejemplo, es que yo puedo desactivar el ZSketch y activar, vamos a desactivar este Edit Sketch, y voy a ver que va a regresar a mi estructura, no significando que se haya borrado lo que he trabajado, sino que simplemente no lo está mostrando. Y voy a activar, por ejemplo, este Bind, que va a unir, y me va a mostrar, por ejemplo, esta estructura que ya estuve yo, toda la parte que yo estuve ya trabajando, y puedo yo, por ejemplo, con la herramienta Move activada, puedo mover todas estas articulaciones que yo había creído de estructura, y en esencia posar a mi personaje ya con un volumen, ¿no? Esto, si queremos hacer una estructura posada, podemos hacerlo sin ningún problema, lo cual también es una ventaja de trabajar con ZSketch. Ahora, ya que terminé y estoy convencido del volumen, voy a volver a activar Edit Sketch y me voy a ir a Unified Skin. A diferencia de utilizar una ZSphere normal en el que nos íbamos a Adaptive Skin, nos vamos a ir a Unified Skin y vamos a hacer tal vez con un poco más de resolución. Aquí es importante que les explique esto de la resolución, porque si se dan cuenta, aquí me está creando con A, que es mi preview, me está creando una serie de divisiones, ¿no? Si yo aumento la resolución, ¿no? A 552, por ejemplo, 512, y hago un preview, voy a ver que me va a estar dando más, se va a tardar más, aquí está trabajando. Esto ya depende obviamente
de la computadora de cada quien, pero me va a estar dando más detalle en mi set sketch. Ahí no se vio porque creo que fue demasiado detalle. Y esto, la resolución me va a ayudar, por ejemplo, cuando tenga detalles muy pequeños como lo es. Aquí no se nota tanto porque tiene demasiada resolución, tal vez añadí demasiada. Estaba en 128, tal vez habría de haber regresado a 256, era el paso que seguía en resolución. Entonces, si se dan cuenta, ahí se va a tardar menos. Entonces, en detalles pequeños como dedos o áreas que estén muy juntas, por ejemplo, si yo hago aquí con aquí, ¿no? Por ejemplo, vean cómo tiene esta apertura. Como no tiene, al no tener tanta resolución, 128 por ejemplo, va a unirlo. Pero si yo aumento la resolución, veamos si 256 es suficiente, ya me va a estar haciendo esta separación, ¿no? Ahora, ya que estamos convencidos, damos el Make Unified Skin y nos va a dar nuestra ZTL de skin, sobre la cual nosotros ya vamos a poder trabajar con las herramientas normales. Nunca no se nos olvide activar la simetría, ¿no? Con las herramientas normales de de escultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo empezar a suavizar y ya voy a tener una base de musculatura. Y empezar a crear. Ya sabemos que podemos utilizar Clay Build Up, ¿no? Y empezar a crear todas estas estructuras de musculatura que quisiéramos tener. Obviamente también esta herramienta, ya siendo una ZTL, vamos a poder crear lo que vimos la última clase ahí en la escuela, de un Dynamesh, ¿no? Por ejemplo, si yo voy aquí a Geometry, Dynamesh, y activo Dynamesh, se va a tardar un rato en hacerlo. No sé por qué, tal vez sí sé por qué. Déjenme ver las propiedades del display. No sé por qué me hizo ahí un agujero, tal vez me faltaba ahí algo de volumen, pero bueno, podemos seguir trabajando con el Dynamesh sin ningún problema. Revisamos y podemos hacer Dynamesh. Y bueno, eso sería todo en cuanto al ZSketch. Recordemos que siempre tenemos que practicar y hacer varias esculturas para aplicar este conocimiento. A lo mejor podemos hacer algún insecto, algún animal. Y eso sería todo.